La tarde caía sobre el pequeño pueblo de San Vicente con esa luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que habitaba en el corazón de Ramiro Salcedo. El anciano de 73 años estaba sentado en el porche de su casa de madera, mirando el camino de tierra que conducía a la entrada, esperando una visita que sabía que no llegaría. Sus manos temblorosas sostenían una taza de café frío olvidada hacía horas. El viento traía el aroma de los campos de maíz cercanos y el sonido distante de las campanas de la iglesia, marcando las 6 de la tarde. Era domingo, el día que su hija Valentina había prometido visitarlo. Pero esa promesa, como tantas otras en los últimos meses, se había desvanecido como el humo. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ramiro recordaba perfectamente el día en que todo cambió. Hacía apenas un mes, Valentina había llegado a la casa con su esposo Mauricio, un hombre de traje impecable y mirada calculadora. No habían venido solos, trajeron papeles, muchos papeles. Querían que Ramiro firmara la venta de las tierras que había heredado de su padre, las mismas tierras que había trabajado durante 50 años con sus propias manos. «Papá, ya estás viejo para esto», le había dicho Valentina, con esa voz que intentaba sonar dulce, pero que destilaba impaciencia. «Es mejor que vendas ahora que todavía puedes obtener un buen precio. Nosotros nos encargaremos de ti, te lo prometo». Pero Ramiro conocía esa mirada. Era la misma mirada que había visto en los ojos de su difunta esposa, Estela, justo antes de morir, cuando le advirtió: «Ten cuidado, amor mío. Los criamos con tanto sacrificio que olvidamos enseñarles el valor de lo que dábamos». Cuando Ramiro se negó a firmar, el rostro de Valentina se transformó. La máscara de preocupación filial cayó, revelando algo frío y cruel. «Eres un viejo terco y egoísta», había gritado ella, sus palabras cortando más profundo que cualquier cuchillo. «¿Sabes cuánto dinero hemos gastado en ti? ¿Sabes cuántas veces hemos tenido que venir a este pueblucho perdido para asegurarnos de que no te mueras solo? Ya no podemos más». Mauricio había asentido, apoyando a su esposa con ese silencio cómplice de quien ya había ganado la batalla en casa. Antes de irse, Valentina había lanzado su última bomba. «No vuelvas a llamarme, no vuelvas a pedirme nada. Para mí ya no tienes hija». El portazo resonó en la pequeña casa como un trueno, y desde entonces el silencio había sido el único compañero de Ramiro. El anciano se levantó lentamente del porche, sintiendo cómo cada articulación protestaba con el movimiento. Entró a la casa y se detuvo frente a la repisa donde descansaban las fotografías familiares. Ahí estaba Valentina a los 5 años, con sus trenzas y su sonrisa desdentada, montada en sus hombros durante la feria del pueblo. Ahí estaba ella a los 15, con su vestido blanco de graduación de secundaria, abrazándolo con lágrimas de felicidad. Y ahí, en la foto más reciente, estaba ella el día de su boda, tan hermosa y elegante, mirando a la cámara con una confianza que Ramiro había confundido con felicidad. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Cuándo su niña se había convertido en esta mujer que lo miraba con desprecio? La memoria lo llevó de regreso a aquellos años difíciles, cuando Estela y él trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Ramiro recordaba sus manos sangrando después de días enteros cortando caña de azúcar bajo el sol implacable. Recordaba a Estela cosiendo hasta altas horas de la noche, tomando trabajos extra para poder comprarle a Valentina los útiles escolares que necesitaba. «Nuestra hija va a tener lo que nosotros nunca tuvimos», solía decir Estela mientras sus dedos volaban sobre la tela. «Va a estudiar, va a tener oportunidades, va a ser alguien importante». Y lo había logrado. Valentina había estudiado contabilidad en la ciudad, había conseguido un buen trabajo, se había casado con un empresario. Había sido su orgullo, su razón de vivir después de que Estela partiera hace 5 años. Pero ahora Ramiro se preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena.
Los días pasaron lentos y pesados como piedras. Ramiro estableció una rutina que lo mantenía ocupado, pero no lo hacía sentir menos solo. Se levantaba al amanecer, preparaba un café cargado en la vieja estufa de leña y salía a caminar por sus tierras. Los campos que alguna vez habían sido su orgullo, ahora lucían descuidados. Ya no tenía la fuerza para trabajarlos como antes. Las plantas de maíz crecían desiguales, las malezas invadían los caminos entre los cultivos y la cerca perimetral se caía a pedazos. Pero Ramiro las recorría igual, tocando la tierra con sus manos como quien acaricia a un viejo amigo. Esta tierra había alimentado a su familia durante generaciones. Su abuelo la había trabajado, su padre la había expandido y él la había mantenido viva. No podía simplemente venderla como si no significara nada. Una mañana, mientras regresaba de su caminata diaria, Ramiro notó un automóvil elegante estacionado frente a su casa. Era un vehículo negro y brillante, completamente fuera de lugar en ese camino polvoriento. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable, estaba recargado contra el auto. Cuando vio acercarse a Ramiro, sonrió y se enderezó. «¿Don Ramiro Salcedo?», preguntó el hombre, extendiendo su mano. «Mi nombre es Álvaro Mendizábal, soy abogado. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto de gran importancia». Ramiro estrechó la mano del hombre con desconfianza. Había aprendido a lo largo de los años que cuando un abogado aparecía sin previo aviso, raramente traía buenas noticias. «¿Qué quiere de mí?», preguntó directamente. Álvaro sonrió con calidez genuina, una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos de forma amable. «Tranquilo, don Ramiro, no vengo a causarle problemas, al contrario, vengo a ofrecerle una solución. ¿Podemos hablar adentro?». Ramiro dudó por un momento, pero finalmente asintió y guió al abogado hacia su casa. El interior era modesto pero limpio, los muebles eran viejos pero bien cuidados, las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos cuadros religiosos. Ramiro le ofreció café a su visitante y ambos se sentaron a la mesa de la cocina. «Verá, don Ramiro», comenzó Álvaro después de tomar un sorbo de café. «Soy especialista en derecho familiar y sucesorio. Me dedico a ayudar a personas mayores a proteger su patrimonio y su dignidad. He escuchado su historia y créame cuando le digo que no es única. Muchos ancianos en este país sufren abandono y maltrato por parte de sus hijos. Pero hay formas legales de defenderse, de enseñarles una lección sin perder su dignidad». Ramiro lo miró con escepticismo. «¿Y usted apareció aquí por casualidad, así nada más, para ayudarme?». Álvaro negó con la cabeza. «No fue casualidad. El padre Dionisio de la iglesia del pueblo me habló de su situación, don Ramiro. Él está preocupado por usted, don Ramiro. Me pidió que viniera a ofrecerle mis servicios». El anciano sintió un nudo en la garganta. El padre Dionisio era uno de los pocos que aún lo visitaba regularmente, trayéndole la comunión cuando Ramiro no podía asistir a misa. Era un hombre bueno, y Ramiro confiaba en él. «¿Qué es lo que propone?», preguntó finalmente. Álvaro sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Propongo que creemos un testamento, don Ramiro, pero no cualquier testamento. Vamos a crear un documento que nombre a su hija Valentina como única heredera de todas sus propiedades, pero con condiciones muy específicas que ella deberá cumplir para poder heredar. Y aquí viene la parte interesante. Vamos a asegurarnos de que Valentina se entere de este testamento de una manera que la haga reflexionar sobre sus acciones». Ramiro frunció el ceño. «No entiendo. ¿Por qué querría dejarle todo a ella después de lo que me ha hecho?». Álvaro se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió seria. «Porque, don Ramiro, a veces la mejor venganza no es castigar, sino enseñar. Lo que propongo es algo que llamo el testamento de la redención. Vamos a hacer que Valentina crea que usted está muy enfermo, que le quedan pocos meses de vida, y que ha decidido perdonarla y dejarle todo.
Pero para poder heredar, ella deberá cumplir ciertas condiciones durante los próximos 3 meses, visitarlo semanalmente, cuidarlo, demostrar que realmente le importa. Si no cumple, todo irá a una organización benéfica que ayuda a ancianos abandonados. El plan era astuto, casi cruel en su simplicidad. Ramiro se quedó en silencio, procesando la información. ¿Y si ella cumple las condiciones solo por interés?, preguntó. Álvaro sonrió. Ahí viene la segunda parte del plan. Después de 3 meses, cuando ella haya cumplido todas las condiciones y crea que va a heredar, vamos a revelar la verdad. El testamento era falso. No hay herencia millonaria. Sus tierras valen lo que valen, no más. Pero lo más importante es que ella habrá pasado 3 meses haciendo lo que debió hacer desde el principio, cuidar a su padre. Y esa experiencia, ese tiempo compartido, puede cambiarla, o al menos le mostrará lo que perdió por su avaricia. Ramiro sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería rechazar el plan, considerarlo demasiado elaborado, demasiado vengativo. Pero otra parte, la parte que había sufrido el rechazo y la crueldad de su propia hija, quería verla aprender la lección que Estela y él nunca habían logrado enseñarle. ¿Y cuánto costarían sus servicios?, preguntó Ramiro, sabiendo que probablemente no podría pagarlos. Álvaro negó con la cabeza. Nada, don Ramiro. Hago esto porque me importa. Mi propio padre murió solo en un asilo, abandonado por mi hermana que solo apareció cuando supo que había una herencia. Llegué tarde para ayudarlo, pero no es tarde para ayudarlo a usted. Durante los siguientes días, Ramiro y Álvaro trabajaron juntos para preparar el plan. El abogado redactó un testamento que parecía completamente legítimo, con todos los sellos y firmas necesarios. También preparó reportes médicos falsos de un hospital prestigioso de la ciudad capital, indicando que Ramiro sufría de una condición cardíaca grave que le daba apenas unos meses de vida. El documento especificaba que Valentina heredaría todo, pero solo si cumplía con visitas semanales obligatorias durante 3 meses, certificadas por un testigo neutral que sería el padre Dionisio. Si faltaba a más de 2 visitas sin justificación médica, o si el testigo reportaba maltrato o negligencia, la herencia iría automáticamente a la Fundación San Vicente para Ancianos Desamparados. El momento llegó un martes por la tarde. Álvaro había coordinado todo perfectamente. Le envió a Valentina una carta certificada, en papel membretado oficial, informándole de la existencia del testamento y de la condición médica de su padre. La carta especificaba que si deseaba información adicional, debía presentarse en la oficina del abogado en la ciudad o, preferiblemente, visitar a su padre en San Vicente. Ramiro esperó, nervioso, preguntándose si Valentina mordería el anzuelo o si simplemente ignoraría la carta como había ignorado sus llamadas telefónicas durante el último mes. No tuvo que esperar mucho. 3 días después de que Álvaro enviara la carta, un auto conocido apareció en el camino de tierra. Era el BMW plateado de Valentina. Ramiro, advertido por Álvaro de no dejarse llevar por las emociones, se preparó mentalmente para la actuación de su vida. Se sentó en su silla del porche, con una manta sobre las piernas a pesar del calor, y esperó. Valentina salió del auto vestida elegantemente, con lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Caminó hacia el porche con pasos medidos, su expresión era ilegible. «Papá», dijo finalmente, su voz sonaba controlada, casi fría. «Recibí una carta de un abogado. Dice que estás enfermo». Ramiro la miró sin decir nada por un largo momento. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban su bolso de diseñador. No había preocupación genuina en su postura, solo incertidumbre. «Sí», respondió finalmente, haciendo que su voz sonara más débil de lo que realmente era. «El corazón. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo». Vio cómo los ojos de Valentina se movían rápidamente, procesando la información, calculando. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó ella, pero la pregunta sonaba más a acusación que a preocupación. «Me dijiste que ya no tenías hija», respondió Ramiro simplemente. «Pensé que no querrías saber». El silencio que siguió fue denso e incómodo. Valentina se quitó los lentes y Ramiro pudo ver que sus ojos estaban secos, sin rastro de lágrimas. «El abogado mencionó un testamento», dijo ella, yendo directo al punto.
¿Es verdad que me dejaste todo? Ramiro asintió lentamente. Eres mi única hija, Valentina. A pesar de todo, eres la sangre de mi sangre. Tu madre querría que fueras tú quien continuara con el legado familiar. Valentina se sentó en el escalón del porche, pero manteniendo distancia de su padre. ¿Qué condiciones puso el abogado?, preguntó. Tengo que visitarte cada semana durante 3 meses. El padre Dionisio será el testigo. Si no cumplo, todo va a una fundación de caridad, respondió Ramiro, observando cuidadosamente su reacción. Vio la batalla interna reflejada en el rostro de su hija. Valentina estaba haciendo cálculos mentales, sopesando el costo de 3 meses de visitas semanales contra el valor de las tierras. Ramiro sabía que esas tierras valían una fortuna. Habían sido objeto de especulación durante años, con desarrolladores inmobiliarios interesados en comprarlas para construir un complejo turístico. Lo que Valentina no sabía era que todos esos planes se habían cancelado después de que el gobierno declarara la zona como reserva agrícola protegida. Las tierras valían exactamente lo que siempre habían valido, su valor sentimental y productivo, nada más. Está bien, dijo Valentina finalmente, poniéndose de pie. Vendré cada domingo. ¿Necesitas algo ahora? Ramiro negó con la cabeza. Solo que vengas, hija, solo que estés aquí. Valentina asintió, se puso los lentes nuevamente y caminó de regreso a su auto. Antes de subir, se dio la vuelta. Papá, lo siento por todo lo que dije el mes pasado. Estaba estresada con el trabajo y con los problemas de dinero de Mauricio. No quise decir esas cosas. Pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas, como un guión mal aprendido. Ramiro simplemente asintió y Valentina se fue, dejando una nube de polvo en el camino. Esa noche, Ramiro se sentó con Álvaro y el padre Dionisio en la cocina. El sacerdote había traído una botella de vino casero hecho por las monjas del convento local. «Está en marcha», dijo Álvaro, alzando su copa. «Ahora veremos de qué está hecha realmente su hija, don Ramiro». El padre Dionisio, un hombre robusto de 60 años, con una barba canosa y ojos bondadosos, colocó su mano sobre el hombro de Ramiro. «Hijo mío, sé que esto es difícil, pero recuerda que el objetivo no es castigarla, sino darle la oportunidad de redimirse. Aunque ella no lo sepa ahora, estos 3 meses pueden ser un regalo tanto para ti como para ella». Ramiro quería creer eso, pero una parte de él no podía evitar sentir que estaba jugando con fuego. Las semanas siguientes establecieron un patrón predecible. Cada domingo, puntualmente a las 3 de la tarde, Valentina llegaba en su auto. Se quedaba exactamente 2 horas, ni un minuto más ni uno menos. Traía comida cara de restaurantes de la ciudad, cosas que Ramiro no podía comer porque su estómago ya no toleraba las salsas pesadas y los condimentos fuertes. Hablaba principalmente de su vida, de los problemas en el trabajo de Mauricio, de las deudas que tenían, de lo difícil que era mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Ramiro escuchaba en silencio, notando cómo cada conversación eventualmente giraba hacia el dinero y las propiedades. Durante la 4ª visita, Valentina llegó con Mauricio. El hombre, que nunca había sido particularmente agradable con Ramiro, ahora intentaba ser amistoso de una manera que resultaba casi cómica. «Don Ramiro», dijo con una sonrisa forzada, «he estado pensando en las tierras. ¿Sabe que podrían valer mucho más si las dividimos y vendemos por partes? Tengo contactos, inversionistas que estarían interesados. Podríamos asegurarnos de que Valentina reciba el máximo valor posible». Ramiro lo miró fijamente. «Estas tierras no se dividen», dijo con firmeza. «Han sido de los Salcedo por 3 generaciones. Quien las herede deberá mantenerlas unidas». Vio la frustración cruzar brevemente el rostro de Mauricio antes de que volviera a sonreír. El padre Dionisio cumplía fielmente su papel de testigo neutral. Después de cada visita, se reunía con Ramiro y Álvaro para reportar sus observaciones. «Viene por obligación, no por amor», informó el sacerdote después de la 5ª semana. «Se nota en todo, en cómo mira el reloj constantemente, en cómo evita el contacto físico con usted, en cómo sus ojos recorren la casa evaluando las posesiones en lugar de preocuparse por su padre.
Ramiro asentía cada vez, sintiendo cómo su corazón se partía un poco más con cada confirmación de que su hija no había cambiado realmente. Pero hubo momentos, breves e inesperados, donde Ramiro vislumbró destellos de la niña que Valentina había sido. Durante la sexta semana, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer, Valentina señaló hacia los campos y dijo suavemente: «Recuerdo cuando era niña y me llevabas a caminar entre el maíz. Decías que las plantas cantaban cuando el viento las mecía. Yo me reía y decía que estabas loco». Se quedó en silencio por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un toque de nostalgia. Mamá solía esperarnos con limonada fresca. Decía que éramos sus dos amores, tú y yo. Ramiro sintió un nudo en la garganta. «Tu madre te amaba más que a su propia vida», dijo. «Todo lo que hicimos fue por ti». Valentina giró la cabeza para mirarlo, y por un instante Ramiro creyó ver lágrimas en sus ojos. Pero ella parpadeó rápidamente y la expresión desapareció. «Lo sé, papá», dijo, pero su voz volvía a ser controlada, distante. «Lo sé». El momento pasó, y Valentina revisó su teléfono, marcando efectivamente el fin de ese atisbo de conexión genuina. Ramiro se preguntó si estos breves momentos significaban que todavía había esperanza, o si simplemente estaba viendo lo que quería ver. A medida que pasaban las semanas, Ramiro notó cambios sutiles en Valentina. En la séptima semana, ella trajo comida casera en lugar de comida de restaurante, tamales hechos por una vecina según le dijo, pero Ramiro sospechaba que ella misma los había preparado siguiendo la vieja receta de Estela. En la octava semana, llegó con pintura y brochas y, sin que nadie se lo pidiera, pintó la cerca del frente que estaba descascarada y oxidada. «La casa se ve descuidada», dijo, cuando Ramiro le preguntó por qué lo hacía. «No quiero que los vecinos piensen que te he abandonado». Ramiro no señaló la ironía de sus palabras. Durante la novena semana sucedió algo inesperado. Ramiro tuvo un episodio real de salud, no relacionado con su supuesta condición cardíaca falsa, sino un caso severo de gripe que lo dejó débil y febril. Cuando Valentina llegó para su visita semanal, lo encontró en cama, temblando bajo varias mantas. Por primera vez en meses, Ramiro vio pánico genuino en los ojos de su hija. «Papá, papá, ¿qué tienes?», preguntó ella, su voz temblando. «¿Llamaste al doctor? ¿Por qué no me avisaste?». Se movió rápidamente, tocando su frente para sentir la fiebre, buscando el termómetro, llamando al médico del pueblo. Ese día, Valentina se quedó más de 2 horas. Se quedó hasta que el doctor llegó, examinó a Ramiro, le recetó antibióticos y confirmó que solo era una gripe fuerte pero nada grave. Esa noche, Valentina durmió en el sofá de la sala, insistiendo en quedarse para asegurarse de que su padre estuviera bien. Ramiro la escuchó levantarse varias veces durante la noche para verificar su temperatura y traerle agua. A la mañana siguiente, cuando Ramiro despertó sintiéndose un poco mejor, encontró a Valentina en la cocina preparando el té de hierbas que Estela solía hacer cuando alguien estaba enfermo. «Mamá me enseñó esta receta», dijo Valentina sin mirarlo, concentrada en la preparación. Dijo que era lo único que realmente funcionaba. Ramiro bebió el té en silencio, sintiendo cómo su corazón se debatía entre la esperanza y la cautela. Cuando Ramiro se reunió con Álvaro y el padre Dionisio esa semana, el sacerdote informó sobre el cambio notable en Valentina. «Hay algo diferente en ella», dijo el padre Dionisio pensativamente. «Creo que está comenzando a recordar por qué amaba a su padre. El miedo de perderlo, aunque sea provocado por nuestra estrategia, está despertando algo en ella». Álvaro, sin embargo, era más escéptico. «O está poniendo en práctica un mejor acto para asegurar la herencia», sugirió. «No podemos bajar la guardia ahora, faltan 3 semanas para la revelación». Ramiro se quedó callado, inseguro de qué creer. La 10ª y 11ª semana transcurrieron con normalidad. Valentina había vuelto a su rutina de visitas de 2 horas, aunque ahora parecía más relajada, menos enfocada en el reloj. Durante la 11ª semana, trajo un álbum de fotos viejo que había encontrado en su casa.
Encontré esto cuando estaba limpiando el ático, dijo, sentándose junto a Ramiro en el porche. No recordaba que tuviéramos tantas fotos. Pasaron la tarde mirando las imágenes. Valentina de bebé en brazos de Estela, Ramiro enseñándole a montar bicicleta, toda la familia en la playa durante unas vacaciones que habían ahorrado por años para poder pagar. Con cada foto, Valentina hacía preguntas. Pedía que Ramiro le contara las historias detrás de las imágenes. Y él las contaba, sintiendo cómo los recuerdos fluían libremente, dulces y amargos al mismo tiempo. Finalmente llegó la 12ª semana, la última visita antes de la revelación planeada. Álvaro había coordinado todo cuidadosamente. Al día siguiente de esta visita final, Ramiro debía llamar a Valentina para informarle que había habido nuevos desarrollos y que necesitaba verla urgentemente con el abogado presente. Sería entonces cuando se revelaría la verdad sobre el testamento falso. Ramiro estaba nervioso, inseguro de cómo reaccionaría Valentina. ¿Se enfurecería? ¿Los demandaría? ¿O quizás, solo quizás, entendería la lección? Esa última visita fue diferente. Valentina llegó temprano, a las 2 en lugar de las 3, y traía bolsas llenas de comestibles. Pensé que podríamos cocinar juntos, dijo con una pequeña sonrisa. Como lo hacíamos antes, ¿recuerdas? Tú y yo preparábamos la cena mientras mamá trabajaba. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Esos habían sido algunos de sus recuerdos más preciados, las tardes en la cocina con su hija pequeña, enseñándole a picar cebolla sin llorar, compartiendo secretos y risas mientras preparaban la comida. Claro que recuerdo, dijo suavemente. Cocinaron juntos durante horas. Valentina preparó el guiso favorito de Ramiro, el mismo que Estela hacía los domingos. El aroma llenó la casa, trayendo consigo fantasmas de tiempos más felices. Mientras cocinaban, hablaron. Pero esta vez fue diferente. Valentina no habló de dinero o problemas, habló de recuerdos, de arrepentimientos, de lo mucho que extrañaba a su madre. A veces olvido lo afortunada que fui, dijo ella mientras revolvía la olla. Tuve padres que me amaban, que sacrificaron todo por mí. Y yo los defraudé. Su voz se quebró al final, y cuando Ramiro la miró, vio lágrimas genuinas rodando por sus mejillas. No podía recordar la última vez que había visto llorar a su hija. Valentina siempre había sido orgullosa, incluso de niña, resistiéndose a mostrar debilidad o vulnerabilidad. Verla así, con las defensas bajas, partió algo dentro de Ramiro. Se acercó y la abrazó, sintiendo cómo ella se aferraba a él como no lo había hecho en años. Lo siento tanto, papá, sollozaba Valentina contra su hombro. Fui tan cruel contigo, dije cosas horribles, me convertí en alguien que mamá no reconocería. Mauricio y yo estábamos tan obsesionados con mantener apariencias, con tener más dinero, con impresionar a la gente, que olvidamos lo que realmente importa. Y casi te pierdo por mi egoísmo. Ramiro sintió sus propias lágrimas amenazando con caer. Este era el momento que había estado esperando, la señal de que su hija había cambiado de verdad. Pero también significaba que mañana, cuando revelara la verdad sobre el testamento falso, ese dolor sería aún más profundo. Se separó suavemente de ella y limpió sus lágrimas con sus manos temblorosas. «Valentina, hay algo que necesitas saber», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, papá, déjame terminar. He estado pensando mucho estas últimas semanas, sobre ti, sobre mamá, sobre mi vida, y me di cuenta de algo importante». Se secó los ojos y respiró profundamente. «No quiero tu herencia, no quiero las tierras, solo te quiero a ti». Las palabras golpearon a Ramiro como un rayo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, confundido. Valentina tomó sus manos entre las suyas. «Hablé con el abogado Mendizábal esta semana. Le dije que quiero renunciar a la herencia, que done las tierras a la fundación de ancianos o a quien tú elijas. No me importa el dinero, papá. Estos 3 meses me enseñaron que casi perdí algo mucho más valioso. Casi te perdí a ti, y ninguna cantidad de dinero vale eso.
Lo siento mucho por haber sido tan ciega, tan egoísta. Si me das otra oportunidad, quiero ser la hija que mereces, no por una herencia, sino porque te amo». Ramiro se quedó sin palabras. Esto no estaba en el plan. Se suponía que Valentina cumpliría las condiciones por interés, motivada por la avaricia, y luego aprendería la lección cuando descubriera que había sido engañada. Pero esto era diferente. Ella había cambiado realmente, había visto el error de sus caminos sin necesidad de la revelación final. Ramiro sintió una mezcla de alivio, alegría y una pequeña punzada de culpa por la trampa que había tendido. Esa noche, después de que Valentina se fuera prometiendo volver a la semana siguiente, sin importar el testamento, Ramiro llamó urgentemente a Álvaro y al padre Dionisio. Los tres hombres se reunieron en la cocina, donde Ramiro les contó lo sucedido. «Renunció a la herencia por su propia voluntad», dijo Ramiro. «Dijo que solo me quiere a mí. ¿Qué hacemos ahora?». El padre Dionisio sonrió ampliamente, sus ojos brillando con alegría. «Esto es exactamente lo que esperábamos, don Ramiro. Esto es la redención verdadera. No actuó por miedo al castigo o por perder la herencia. Actuó desde el corazón». Álvaro, sin embargo, aún parecía cauteloso. «Entiendo su emoción, padre, pero debemos estar seguros. ¿Y si es solo otro acto más elaborado? ¿Y si habló conmigo para parecer noble, sabiendo que usted se enteraría y se conmovería?». Ramiro consideró las palabras del abogado. Era cierto que Valentina podía ser calculadora, pero había visto algo en sus ojos esa tarde, algo que no se podía falsificar fácilmente. «Creo que es genuina», dijo finalmente, «pero tienen razón en ser cautelosos. Mañana procederemos según el plan original. Revelaremos la verdad sobre el testamento falso. Su reacción ante esa noticia nos dirá todo lo que necesitamos saber». Al día siguiente, Ramiro hizo la llamada. Su voz tembló genuinamente cuando le dijo a Valentina que necesitaba verla urgentemente, que había habido complicaciones con el testamento. Escuchó la preocupación inmediata en la voz de su hija. «¿Estás bien, papá? ¿Te sientes mal? Voy para allá ahora mismo». Pero Ramiro le dijo que no, que viniera a las 2 de la tarde, que el abogado Mendizábal estaría presente y que era importante que Mauricio también viniera. Quería que ambos estuvieran allí para la revelación. La espera fue tortuosa. Ramiro repasó mentalmente una docena de escenarios diferentes sobre cómo podría desarrollarse la reunión. Álvaro llegó 1 hora antes, repasando los documentos y preparándose para la revelación. El padre Dionisio también estaba presente, sentado silenciosamente en una esquina, sus dedos moviendo las cuentas de su rosario en oración silenciosa. Cuando el reloj marcó las 2, escucharon el sonido de un auto acercándose. Valentina y Mauricio habían llegado. La pareja entró a la casa con expresiones preocupadas. Valentina inmediatamente fue hacia su padre, examinándolo con la mirada. «¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien?». Ramiro asintió y señaló hacia la mesa donde Álvaro esperaba con su maletín. «Siéntense, por favor. El licenciado Mendizábal tiene algo importante que decirles». Valentina y Mauricio tomaron asiento, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Ramiro notó cómo Mauricio apretaba la mano de su esposa, como ofreciéndole apoyo. Era un gesto pequeño, pero decía mucho sobre cómo su relación había evolucionado en estos meses. Álvaro aclaró su garganta y abrió su maletín, sacando varios documentos. «Señora Valentina, señor Mauricio, los he convocado aquí hoy para informarles sobre una situación delicada concerniente al testamento de don Ramiro». Hizo una pausa dramática, y Ramiro pudo ver cómo Valentina se tensaba, preparándose para malas noticias. «Verán», continuó Álvaro, «el testamento que les mencioné hace 3 meses, el que nombraba a la señora Valentina como única heredera bajo ciertas condiciones, ese testamento no es real». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared y el canto distante de un gallo en alguna granja vecina.
Valentina parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar las palabras. ¿Qué quieres decir con que no es real?, preguntó lentamente. Álvaro colocó los documentos sobre la mesa. Quiero decir que fue una fabricación. Los reportes médicos también eran falsos. Su padre no está muriendo, no tiene ninguna condición cardíaca terminal. Todo fue una estrategia diseñada para... Antes de que pudiera terminar, Mauricio se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. ¿Una estrategia? ¿Nos engañaron? ¡Esto es fraude! ¡Puedo demandarlos a todos ustedes! Su voz retumbó en la pequeña sala, llena de indignación. Pero Valentina no se movió. Se quedó sentada, mirando fijamente a su padre con una expresión que Ramiro no pudo descifrar. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harías esto? Ramiro se inclinó hacia adelante buscando las palabras correctas. Porque necesitaba saber si todavía existía la hija que crié, o si se había perdido para siempre. Después de lo que dijiste ese día, después de cómo me trataste, necesitaba saber si quedaba algo del amor que tu madre y yo te dimos. Sus palabras salieron con dolor, cada una cargada con meses de sufrimiento y soledad. Mauricio seguía de pie, temblando de rabia. «Esto es imperdonable. Valentina, nos vamos. No tienes que escuchar más de esto». Pero Valentina levantó una mano, deteniéndolo. «Mauricio, por favor, siéntate». Su voz era calmada, controlada de una manera que sorprendió a todos en la habitación. Mauricio la miró incrédulo, pero finalmente se sentó, aunque su postura rígida dejaba claro que estaba furioso. Valentina volvió su atención a su padre, y para sorpresa de Ramiro, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. ¿Y? ¿Obtuviste tu respuesta? Ramiro asintió lentamente. Creo que sí, pero no fue como esperaba. Pensé que cumplirías las condiciones por interés, que solo querrías las tierras. Y luego, cuando reveláramos la verdad, aprenderías la lección de una manera dura. Pero tú cambiaste realmente. Ayer me dijiste que renunciarías a la herencia, que solo me querías a mí. Valentina se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Entonces funcionó, dijo suavemente. Tu plan funcionó, papá. Me hiciste ver lo que había perdido. Me hiciste recordar quién era yo antes de que el dinero y el estatus se volvieran más importantes que la familia. Se puso de pie y caminó hacia su padre. Ramiro se preparó sin saber qué esperar. ¿Ira? ¿Rechazo? Pero lo que recibió fue un abrazo. Valentina se arrodilló junto a su silla y lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su hombro como lo había hecho cuando era niña. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por encontrar una manera de traerme de vuelta». Ramiro sintió sus propias lágrimas fluyendo libremente ahora, meses de dolor y soledad liberándose en ese abrazo. «Te amo, mi niña», dijo con voz quebrada. «Siempre te he amado, incluso cuando me lastimaste, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre». Mauricio, sin embargo, no compartía el sentimiento de reconciliación. «Esto es ridículo», espetó, poniéndose de pie nuevamente. «Valentina, ¿en serio vas a perdonarlo así como así? Nos manipuló, nos mintió. ¿Y qué hay de todo el tiempo que perdimos viniendo aquí cada semana? Del dinero que gastamos en gasolina y comida». Su voz subía con cada palabra, revelando lo que realmente le importaba. Valentina se separó lentamente de su padre y se volvió para mirar a su esposo. Ramiro vio algo cambiar en los ojos de su hija, una claridad que no había estado allí antes. «Mauricio», dijo Valentina con una voz firme que Ramiro reconoció como el tono que Estela usaba cuando no estaba dispuesta a negociar. «No perdimos tiempo. Yo recuperé a mi padre. Aprendí que la vida no se trata de cuánto dinero tienes o qué tan impresionante se ve tu casa. Se trata de las personas que amas y que te aman de vuelta. Si tú no puedes entender eso, si lo único que te importa es el dinero que creíste que íbamos a heredar, entonces tal vez tenemos un problema más grande del que pensaba».
El silencio que siguió fue tenso. Mauricio miró a su esposa con incredulidad, luego a Ramiro, luego al abogado y al padre Dionisio, como buscando aliados que claramente no encontrarían. «No puedo creer esto», murmuró Mauricio, pasándose las manos por el cabello. «No puedo creer que estés de su lado después de lo que hizo». Pero mientras hablaba, algo pareció quebrantarse en su expresión. La ira se transformó en algo más parecido a la desesperación. «Valentina, tenemos deudas, muchas deudas. Pensé que podríamos...» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Valentina cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había determinación en ellos. «Lo sé, Mauricio, y vamos a resolverlo, pero de la manera correcta. Venderemos el auto nuevo, reduciremos gastos, trabajaremos más duro. No vamos a construir nuestra vida sobre la muerte o la desgracia de mi padre». El padre Dionisio eligió ese momento para hablar, su voz profunda y calmada llenando la tensión en la habitación. «Hijo», dijo, mirando a Mauricio, «entiendo tu frustración y tu miedo. Las preocupaciones financieras pueden nublar nuestro juicio y hacernos olvidar lo que realmente importa. Pero lo que ha sucedido aquí hoy es un milagro. Una familia que estaba rota está sanando. Eso no tiene precio». Mauricio se dejó caer de nuevo en su silla, derrotado. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz cansada. «¿Simplemente seguimos adelante como si nada hubiera pasado?». Álvaro, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente habló. «No exactamente como si nada hubiera pasado. Lo que ha sucedido aquí es significativo. Don Ramiro, señora Valentina, ambos han aprendido lecciones valiosas. Don Ramiro aprendió que su hija todavía lo ama, que la niña que crió nunca desapareció realmente. Solo se había perdido por un tiempo. Y usted, señora Valentina, aprendió el valor de la familia sobre las posesiones materiales. Esas lecciones tienen un precio, y ese precio fue la incomodidad, el engaño temporal y el dolor que todos experimentaron. Pero miren el resultado», señaló a padre e hija, aún abrazados. «¿No vale la pena?». Ramiro sintió que era momento de hablar. Se aclaró la garganta y miró directamente a Mauricio. «Joven, sé que estás molesto, y tienes derecho, pero quiero que entiendas algo. No hice esto con malicia. Lo hice porque había perdido a mi hija y necesitaba encontrar una manera de traerla de vuelta. Si en el proceso te causé molestias o te hice sentir engañado, lo lamento, pero no me disculpo por luchar por mi familia». Mauricio lo miró durante un largo momento, y Ramiro pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos. Finalmente, el hombre asintió lentamente. «Entiendo», dijo en voz baja, «y supongo que también aprendí algo, sobre mis prioridades, sobre lo que realmente importa». Valentina tomó la mano de su esposo y la apretó suavemente. «Vamos a estar bien», le dijo. «Nos las arreglaremos juntos y vamos a hacer las cosas de manera diferente de ahora en adelante». Se volvió hacia su padre. «Papá, sé que dijiste que el testamento era falso, pero necesito preguntarte algo. ¿Tienes un testamento real? Porque si no, deberías tener uno. Y honestamente, no me importa qué diga. Puedes dejar las tierras a la iglesia, a la fundación de ancianos, a quien tú quieras. Solo quiero que sepas que voy a estar aquí para ti, no por herencia, sino porque eres mi padre y te amo». Ramiro sintió su corazón hincharse de orgullo y amor. Esta era la hija que había criado, la niña generosa y amorosa que había crecido en su casa. Estela estaría tan orgullosa. «Sí, tengo un testamento real», admitió. «Lo hice hace años, cuando tu madre aún vivía. Las tierras van para ti, Valentina, porque eres mi única hija. Pero no tienen el valor que probablemente crees. Los planes de desarrollo turístico se cancelaron. Son solo tierras agrícolas protegidas. Valen su valor sentimental y productivo. Nada más». Vio el momento en que la información se registró en el rostro de Mauricio. El destello de decepción que no pudo ocultar completamente, pero también notó que Valentina no parecía sorprendida o molesta.
Eso está bien, papá, dijo Valentina con una sonrisa genuina. De hecho, es perfecto. Las tierras deberían quedarse en la familia, seguir siendo lo que siempre han sido. Un día, cuando ya no estés con nosotros, las cuidaré como tú las cuidaste, como el abuelo las cuidó. Mantendremos el legado vivo. Ramiro sintió lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Tu madre estaría tan orgullosa de ti ahora mismo, dijo con voz entrecortada. El padre Dionisio se acercó y puso sus manos sobre las cabezas de padre e hija, ofreciendo una bendición silenciosa. El momento fue sagrado, lleno de perdón y renovación. Álvaro comenzó a guardar sus documentos en su maletín. Mi trabajo aquí está hecho, dijo con una sonrisa satisfecha. Don Ramiro, ha sido un honor ayudarlo. Señora Valentina, espero que nunca olvide las lecciones aprendidas en estos 3 meses. Y señor Mauricio, se dirigió al hombre que aún parecía estar procesando todo. Espero que encuentre la paz con lo sucedido. A veces, las lecciones más valiosas vienen envueltas de formas inesperadas. Mauricio asintió lentamente, y aunque aún parecía incómodo, había aceptación en su postura. En las semanas que siguieron, la vida en San Vicente tomó un nuevo ritmo. Valentina cumplió su promesa de visitar a su padre regularmente, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no llegaba con la mirada en el reloj o con la expresión de alguien cumpliendo una obligación. Llegaba con sonrisas genuinas, con historias que compartir, con deseos de ayudar en la casa y en las tierras. Trajo a Mauricio en varias ocasiones, y aunque el hombre necesitó tiempo para superar completamente su resentimiento por el engaño, eventualmente desarrolló una relación más cálida con Ramiro. Un sábado por la mañana, 6 semanas después de la revelación, Valentina apareció temprano con una camioneta llena de plantas y herramientas de jardinería. Pensé que podríamos restaurar el jardín de mamá, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. Encontré sus viejos diagramas en una caja, donde anotaba qué plantaba y dónde. Podemos hacer que vuelva a verse como cuando ella estaba viva. Ramiro sintió una ola de emoción. El jardín de Estela había sido su orgullo, lleno de flores coloridas y hierbas aromáticas. Después de su muerte, Ramiro no había tenido el corazón para mantenerlo, y lentamente había sido invadido por malezas y abandono. Trabajaron juntos todo el día, padre e hija, con sus manos en la tierra, plantando rosas, jazmines y lavanda. Mauricio también ayudó, aunque admitió que sabía muy poco de jardinería. Mi padre tenía un jardín, mencionó en un momento, su voz nostálgica. Solía ayudarlo los fines de semana cuando era niño. No sé por qué dejé de hacerlo cuando crecí. Ramiro lo miró y vio en sus ojos un destello de la misma realización que había visto en Valentina. Todos habían perdido algo en su búsqueda de éxito y estatus, y todos estaban comenzando a encontrarlo nuevamente en cosas simples como ensuciar las manos en la tierra y compartir el trabajo. Al atardecer, cuando terminaron, se sentaron en el porche bebiendo limonada fresca que Valentina había preparado con la vieja receta de Estela. El jardín aún no lucía como lo haría en unos meses, cuando las plantas crecieran y florecieran, pero ya se podía ver el potencial. Mamá estaría feliz, dijo Valentina suavemente, mirando su obra. Siempre decía que un jardín era como una familia. Necesitaba atención, cuidado y amor constante para florecer. Ramiro asintió, demasiado emocionado para hablar. Estela había dicho exactamente eso, muchas veces.